Señoras y señores, ahí sí. Señoras y señores, estamos en vivo y en directo desde Radio Emanuel Yumbel, la radio digital de Yumbel, llevando a todos ustedes este nuevo espacio, este nuevo programa que se llama Cultura al Aire, un espacio en el cual vamos a ir conversando sobre patrimonio, sobre tradiciones, folclore y todo lo que nos identifica como yumbelinos y también, cierto, como parte de esta hermosa región del Biobío. Vamos a ir conociendo también diferentes actores, personajes y personas que son parte de diferentes trabajos de tanto de recopilación, de salvaguardia del patrimonio, de la cultura, de todo lo que se está realizando en diferentes lugares para rescatar nuestro patrimonio y nuestra cultura en diferentes partes de Chile. Estamos en vivo desde Radio Emanuel Yumbel, www.radioemanuelyumbel.cl. También estamos en www.emisora.cl, la red nacional de radios online de Chile, saliendo completamente en vivo para todos ustedes. Así que el día de hoy me encuentro acompañado. Vamos a estar conversando con dos importantes personas de nuestra comuna que están desarrollando un trabajo hermoso de recopilación folclórica. Me refiero a don Vicente Figueroa y a don Roberto Contreras Bacaro, quienes en conjunto están realizando un proyecto de recopilación folclórica, como les decía, y vamos a estar conversando un poco de qué se trata este trabajo. Con ustedes, señoras y señores, entonces presento a don Vicente Figueroa y don Roberto Contreras Bacaro, que nos están acompañando el día de hoy en este Cultura al Aire. Bienvenidos a Radio Emanuel. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Marcelo, por la invitación. Bueno, comentarles que estos dos activos y bienvenidos van a estar comentándonos un poco de lo que están desarrollando. Sé que se viene un trabajo de recopilación de folclore, pero primero quiero que se presenten, que los vayamos conociendo un poquito más. Bueno, don Roberto ya tiene su trayectoria en el mundo folclórico, pero igual para aquellos que se están insertando en este tema cultural, primero partamos por don Roberto. Don Roberto, invitarle a que salude y que se presente brevemente, muy resumidamente, de su larga trayectoria folclórica. Bueno, muy buenas noches a todos los auditores de nuestra emisora. Estamos para conversar con ustedes esta noche. Yo me inicié como profesor justamente aquí cerquita en Cambrales, el 15 de abril de 1963. En 1962, perdón, en 1962 comenzamos como profesor en Cambrales. Al año siguiente comenzamos a trabajar como profesor en Estación Yumbel y 2 años más tarde comenzamos a trabajar en el liceo, en esa época el Liceo de Hombres de Yumbel, junto con el seminario, en esa época también denominado Seminario de Yumbel. Y luego, durante 30 años en la Universidad de Concepción, en el Departamento de Música, y 30 años en la Universidad del Biobío como docente y director del Departamento de Estudios Generales. Soy fundador de la Federación de Folclore del Magisterio de Chile, de la Escuela Nacional de Folclore, entre otras cosas, del Centro Artístico Cultural de Concepción. Ha sido nuestra labor y ahora estamos ya descansando y trabajando aquí con Vicente en un trabajo que él nos motivó. Él es el iniciador, él es el de la iniciativa de crear un libro digital sobre las recopilaciones que hiciéramos en Yumbel con nuestros alumnos durante la década del 70, especialmente alumnos del Liceo de Yumbel en esa época, ¿no? El año 70 al 71, 70-71 fue la época más fuerte, y alumnos también del seminario de Yumbel. Y esperamos que el trabajo dé sus frutos próximos, porque también tenemos el ofrecimiento de una empresa local que nos permitiría
hacer la impresión de dicho trabajo que Vicente ya tiene a punto de terminar. Muchísimas gracias, Marcelito. Excelente. Don Roberto, bueno, presentamos ahora a señor Vicente Figueroa, joven que tuve el honor de conocer desde muy pequeño y ahora está iniciándose y está incursionando en todo este tema folclórico. Así que Vicente, cuéntenos un poco, don Roberto nos señalaba que era el iniciador o el que lleva digámoslo así, el liderazgo en este proyecto de recopilación cultural. Bueno, en primer lugar, don Marcelo, agradecer al profesor Contreras tan cariñosas y cálidas palabras, porque sinceramente, bueno, yo soy yumbelino, soy nieto de una persona que fue muy importante para la comunidad, que tuvo durante más de 40, 50 años un restaurante San Marcelino, con mi abuelo José Figueroa, más conocido como Don Yello. Y bueno, yo en ese sentido, yo siempre he estado involucrado con la cultura folclórica. Yo soy nieto y bisnieto de cultores y creo que es algo que es una pasión que a uno le nace y como dice el profesor, todo ha sido la labor que hemos realizado, ha sido fundamentalmente de apoyarlo en tomar todo este material que está recogido de fuentes primarias, de fuentes, digamos, de la raíz más pura de nuestro folclore y poder hacer un texto para que eso quede. Así que en ese sentido, esa es la labor que estamos realizando. Ahora bien, por lo que comentaba don Roberto, esto nace como una iniciativa de un libro digital, por lo que entiendo, Claro. para que nos vayamos adentrando poquito a poco en lo que se trata el proyecto propiamente tal. Y también, Vicente, ¿cómo nace? Bueno, ya nos contaba nieto de un gran, igual folclorista, podríamos llamar, el tío Claro. Yello, parte de la cultura popular yumbelina. Así que, en este caso, ¿cómo nace esta iniciativa y poder generar esta instancia de recopilación? ¿Cómo Claro, nace el proyecto? claro, con el profesor Roberto Contreras hace cosa de más de un año y medio. Bueno, siempre con él nos unió una relación de amistad por mi abuelo, pero hace cosa de más de un año nosotros nos encontramos y comenzamos a revisar el material. El profesor Contreras realizó, como explicaba él, entre los años 70 y 71, y realizó muchas recopilaciones en lo que era antiguamente la zona de lo que era el departamento de Yumbel. Toda esa zona que antiguamente componía Yumbel, Cabrero, Río Claro. Entonces, en esa zona había muchas cantoras antiguamente. A mí me sorprende la cantidad de material que tenemos porque yo puedo decir que en todas las esquinas había una señora que tocaba la guitarra y cantaba. Entonces, verdaderamente, este trabajo el profesor lo tenía y conversamos y llegamos a la conclusión de que este trabajo había que publicarlo, para que fuera conocido por más personas, y así comenzamos a reunirnos muchas tardes en su casa, a transcribir, a digitalizar. Yo tengo aquí, para que se vea, estos son algunos de los soportes que el profesor Contreras realizaba grabaciones. Estos son cassettes muy antiguos. Y el profesor Contreras realizó muchas grabaciones en el campo, ¿cierto? Llevando su grabadora, y todo ese material quedó en estos cassettes, que favorablemente yo pude traer a Santiago, digitalizamos, y ese ha sido el soporte de donde el cual salen las canciones del libro, de grabaciones originales tomadas a las propias culturas. Ahora bien, el libro, porque va a ser un libro digital, por lo que entiendo, y se está trabajando por libro más físico, pero ¿de qué nos va a hablar este libro? ¿Del cómo se componía, del cómo se trabajaba la composición musical, o más de la historia de lo que hablaba la canción? ¿Cómo va a ser la temática del libro? Bueno, yo creo que fundamentalmente el libro comprende las recopilaciones que yo realizara como profesor
durante mi periodo que trabajé en Yumbel, que fue desde abril del año 62 hasta abril del año 74. Y el periodo más intenso, en ese lapso, recopilamos los temas que sirvieron de repertorio al conjunto folclórico del Magisterio de Yumbel, Conjunto Esperanza, que lo distinguió de los demás conjuntos folclóricos del Magisterio de Chile, fundamentalmente de la zona central, por tener un repertorio propio. Aquí se encontraron refalosa, sajuriana, mazamorra, ¿no? Pericón, una variante de cielito. Vimos distintos tipos de cuecas, cuecas balseadas, cuecas rodadas, cuecas largas, cuecas de chapecao. En total yo diría que cerca de 18 a 22 temas bailables que encontramos en la zona. Lo que se intensificó con el trabajo con los alumnos del liceo en el periodo del 70 al 72, donde incorporamos una gran cantidad de formas musicales, cantables, recogidas en la zona, como tonada de esquinazo, tonadas para bien, tonada villancico, tonada a lo humano, tonada a lo divino, ¿no? Eh, y diríamos que también hay una gran cantidad de temas de la oralidad, especialmente en el rubro cuentos, que en esta oportunidad no los vamos a considerar porque el espacio es lo que ya tenemos es demasiado extenso, digamos, para mostrar. Pero Vicente tiene, él puede complementar esta parte porque él, en el fondo, el que está registrando y editando, digamos, el trabajo. Vicente, cuéntanos un poquito cómo se está desarrollando entonces este trabajo junto al profesor. Claro, en primer lugar hay que decir que todas estas recopilaciones que nosotros, la idea es explicar a las personas que el libro en sí tiene muchas formas musicales danzables que son recopiladas de los sectores rurales y también propias de la oralidad. Tenemos polcas, tenemos valses, tenemos mazurcas, sajuriana, guadilla y muchas expresiones que no son tan conocidas. Por ejemplo, nosotros tenemos recopilada, para dar un ejemplo, una mazamorra. La mazamorra que se conoce a nivel nacional y que se baila mucho en esta que dice mazamorrita, y sí, mazamorrita, y no un clásico. Y esa es una recopilación que se realizara por Clemente Isurieta y Aldo Villalón, que es una mazamorra muy común. Pero en la zona de Yumbel se encontró una mazamorra que era distinta, con otra melodía y con otra letra. Entonces se refiere a versiones locales que no son tan conocidas a nivel nacional. Y sobre todo también, como explicaba yo recién, todo eso, esos textos, todas esas recopilaciones, se grababan originalmente en estos cassettes. En primer lugar se grababan con cinta. Después esas cintas fueron pasadas a cassette. Y esos cassettes los digitalizamos. Entonces, el proceso que se hacía para recopilar era visitar a las cantoras, ¿cierto? Consentir, conversar con ellas, explicarles el procedimiento, lo que se quería hacer, y el profesor luego grababa las canciones, digamos, y eso después lo digitalizamos, y la idea es que cada tema vaya con su grabación original, que está digitalizada. Ahora bien, estas cantoras, me imagino, muchas han ido pasando estos cantos de generación en generación, y así también cómo en este caso se va haciendo esta recopilación por parte del profesor Contreras con grabadora, ¿cierto? Esto a ver, me estoy perdiendo un poco. ¿Cómo se realiza esta primera llegada con estas cantoras populares? ¿Cómo llega a recopilar esto? Porque esto, entiendo, era un trabajo que realizó el profesor Contreras tiempo atrás con alumnos, ¿cierto? Claro. Pero ahora ustedes volvieron a acercarse a algunas cantoras para poder complementar este trabajo. Sí. Y dentro de este tema, ¿qué sector en este caso, qué lugares fueron como lo más
trabajado, digámoslo así. O sea, entiéndase, sectores de Yumbel o fue de partes de la región de Biobío. ¿En qué lugares se enfocaron para poder hacer esta recopilación, este trabajo? ¿De dónde Bueno, vienen? lo conversamos con Vicente y en la primera etapa va solo lo concerniente a la zona, dijéramos, de la región del Biobío, y una segunda parte de complemento del libro digital es toda la región en realidad, incluyendo incluso otras localidades como Cañete, por ejemplo, donde tenemos unos escultores muy interesantes que trabajar en Chillán, Dichato, en fin. Pero fundamentalmente el trabajo se concreta en las recopilaciones que yo hiciera entre el año 62 al 70 para el magisterio de Yumbel, fundamentalmente. Ya. Y luego, el año 70 al 72, el trabajo con los alumnos, que es el que hoy día, junto con lo que hicimos para el magisterio, el que queremos publicar con Vicente y que hemos ordenado, hemos trabajado minuciosamente, como él señala, y con la colaboración de 2 exalumnos de Pedagogía en Música, hoy día profesores. Tenemos también la parte musical, la parte coreográfica dibujada de algunos de los bailes que, como él señalaba, recogimos en Yumbel, porque con los alumnos fundamentalmente se dieron versiones cantables. Ya la parte danzable nosotros la teníamos prácticamente desarrollada. Con ellos trabajamos lo que se refiere a las formas musicales cantables existente en esa época, era la comuna de Yumbel, agregando a Cabrero, ¿no es cierto?, que estaba en ellos dentro de las comunas vecinas. Yo diría que de allí nos salimos. Cabrero, los lugares más de recopilaciones fueron Yumbel mismo, la estación, Río Claro, 1 o 2 versiones de Turquía, Rede, 1 o 2 versiones, no fue mucho, una gran cantidad de versiones en Monte Águila y Cabrero. Ese es nuestro trabajo. Tomeco. Ahora bien, profesor, acá en Yumbel, en este caso, ¿qué es lo que más predominaba? ¿Era la cueca? ¿Qué tipo de...? No, mira, cosa muy extraña, yo lo con Vicente lo hemos conversado. Yo creo que es la zona de Chile donde mayor cantidad de versiones de porteña existen y la gran cantidad de chapecao. Yo creo que en ninguna otra zona de Chile existe la cantidad de chapecao que acá recopilamos. Chapecao de A3 en recta y en triángulo, chapecao de A4, chapecao de hombres, chapecao de mujeres, chapecao de la cuchara, chapecao de los cuescos, chapecao del trencito, chapecao del potrillo, chapecao con cola. En realidad es impresionante. Y las versiones de porteña, que es una variante de cueca, ¿no?, que se baila saltadita, se llama porteña justamente porque se entendería que se bailaba a la orilla del mar o en las cubiertas de los barcos, por eso que el paso es saltado para no quedarse pegado y contrarrestar el movimiento del barco, y las vueltas son tomadas de las manos justamente para no caerse ahí en la arena o no caerse en la cubierta de los barcos. Así que es muy interesante porque una danza, dijéramos, que debiera ser de la costa y sin embargo la tenemos aquí en una situación mediterránea. Esas son 2 cosas, pero muy interesantes que hemos recogido. Para complementar un poco lo que dice el profesor, aquí voy a tomar un poco ya, Marcelo, la parte técnica por ejemplo, de los chapecaos. Aquí incluso hay una parte que ahí nosotros lo vamos a publicar, pero quizá algún otro experto pueda analizarlo. Chapecao es un vocablo que procede del mapudungún. Chape-can, la trenza, la trenzar. Entonces los chapecaos eran danzas trenzadas generalmente de competencia, de destreza o simplemente de distracción. Y estas danzas nacieron como pasatiempo o juego en las fiestas de carácter familiar. Entonces, podría ser que estas danzas fueron tomadas de los mapuches, pero lo cierto es que la gente hacía mucho uso de ellas y tuvo su apogeo hasta aproximadamente 1930, 1940.
por nombrar algunos informantes, personas que entregaron información de estas danzas, está don Segundo Cabeza, don Rubén González, la señora Griselda Bobadilla, doña Rosa Enrique Figueroa, la señora Benita Yáñez, mi bisabuelo Marcelino Figueroa Parra, don Antonio Valenzuela, don Julio Quiroz, doña María Gutiérrez en la Estación Yumbel, y muchas personas que habían visto estas danzas en su juventud y gracias a ellas se pudieron rearmar. Y sobre la porteña, como bien dice el profesor, es una variante de cueca que se diferencia de la normal porque es como saltadita. Entonces, llama la atención que en Yumbel se cultivaron muchas variantes. Ahora bien, Vicente, pasando a la parte más técnica de lo que es el libro. Claro. ¿Este libro qué va a contener? ¿Va a contener las letras de estas mismas canciones? Sí, efectivamente. ¿Va a contener ilustraciones, por ejemplo, de este tema? ¿O Sí. cómo se va a ir desarrollando este tema? Se entiende que va a ser un formato digital y físico, pero ¿cómo se va en este caso a desarrollar este libro? ¿Con qué se va a encontrar el lector en este caso? Bueno, lo primero el lector se va a encontrar sin duda primero con una pequeña reseña histórica de lo que es Yumbel, ¿ya? Preparamos una pequeña reseña histórica de Yumbel, su importancia que tiene nuestra zona. Como bien sabemos, aquí fue capturado el autor de la batalla, en la batalla de las Cangrejeras fue capturado el autor exactamente. Entonces, toda esa historia. Francisco Núñez de Pineda Bascuñán, exactamente, Marcelo. Entonces, importante, lo primero que tiene que saber el lector es entender la importancia histórica que tiene la zona de Yumbel. Y aquí en la zona de Yumbel se generó un sincretismo, porque la zona de Yumbel era parte de la frontera. Lo que nosotros se conoce, aquí el fuerte de Yumbel era muy importante porque aquí se desarrolló, bueno, primero obviamente con las invasiones mapuche, después con la guerra a muerte. Entonces, todo eso, primero el libro parte con una reseña histórica de lo que es la historia de nuestra comuna. Y enseguida, el libro parte inmediatamente con una parte muy importante, que es el uso de la guitarra campesina. Ya. En nuestros campos, eso es todo un tema aparte, porque nuestras cantoras campesinas ocupaban la guitarra de una manera distinta a la que se usa actualmente, con 7 afinaciones que fueron recopiladas en nuestra zona, por tercera alta, por transporte, y unas técnicas muy especiales de utilización de la guitarra. Entonces, cada afinación... Sí. No, sí, el que estaba viendo tenía ahí una interferencia, por eso te estaba hablando. Continúa, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces Marcelo, como lo que explico, la primera parte son las 7 afinaciones que están dibujadas, están escritas musicalmente la afinación porque es muy importante que ahí hacemos muchas formas, explicamos que la modalidad de aprender a tocar la guitarra era distinta a nuestras cantoras. Se aprendía de oído, la guitarra se afinaba comparando las cuerdas, todo distinto. Pero fundamentalmente nosotros podemos dar cuenta de 7 afinaciones: afinación por tercera alta, por transporte, por segunda alta, por guitarra, una afinación que también don Luis Sepúlveda de Lota, a quien enviamos un saludo, la llama por cuadrilla, la afinación transporte por tercera y una variante también de guitarra. Y esas 7 afinaciones se usaban en nuestra comuna y las cantoras iban cambiando la afinación. Entonces, esa primera parte es muy técnica, van todas las afinaciones con sus respectivas acordes para que se puedan interpretar por las personas. Todo el repertorio, o la mayoría del repertorio, está en esas afinaciones campesinas. Ahora bien, estas afinaciones campesinas se daban en guitarra española o la guitarra que nosotros conocemos, o sí, se da también en guitarrón chileno, porque igual tiene un rol ahí importante en el tema del verso hecho y todo este tipo de canto a lo divino, a lo humano. Hay de eso también acá en la zona, ¿no? El guitarrón se dio fundamentalmente, no, en la zona no, porque el guitarrón chileno, si bien es cierto, tuvo dispersión territorial muy amplia hasta el siglo XIX, principios del siglo XX. Después, los trabajos de Raquel Barrio y Manuel Daneman señalan que después se radicó en lo que era el departamento de Puente Alto, específicamente la zona de Pirque, cerca de Santiago. Esa fue la zona donde se cultivó el guitarrón.
pero efectivamente aquí se cultivaron formas de tonadas a lo divino, eso sí, décimas de San Juan, tonadas de velorio de Angelito, eso sí. En este caso, perdón, Marcelo, sí, es interesante cuando tú planteas lo del guitarrón, porque hoy día ha tenido un auge, un resurgimiento muy importante. Yo creo que en este momento se realizan encuentros nacionales de guitarroneros, lo cual me parece de sumo interés, pero sobre todo el acrecentamiento que ha habido y el interés por el toque del guitarrón. E incluso se han incorporado mujeres dentro de este trabajo, lo cual me parece más valioso todavía porque hay aportes muy interesantes que han ido desarrollando a través del cultivo de este instrumento de este último tiempo. tiempo Perdón, atrás, sí, no, está bien. Tiempo atrás recuerdo que se estuvieron haciendo encuentros de payadores acá en Yumbel y se hacía también, bueno, algunos que venían en forma de demanda a cantarle a San Sebastián, entonces en el santuario. Por eso pregunto qué tan usado era el guitarrón chileno en la zona, porque se da y lo he visto amén en el santuario. como Pero dice Vicente, solo en la zona de Puente Alto se mantuvo la vigencia del guitarrón, en el resto del país no estaba, excepto, como digo, ahora. Pero en el periodo de nosotros que hicimos el trabajo no apareció ningún guitarrón en la zona, ni siquiera conocimiento del instrumento. ¿y eso a qué se debe? Porque se supone que este instrumento es como el más patrimonial de Chile, o sea, la otra es la Sí. guitarra española, se le llama. Bueno, es una herencia, dicen que es una herencia también, como pasa con la guitarra, una herencia de influencia europea, pero Vicente tiene más claro el panorama porque él ha trabajado con cultores del guitarrón en la zona de Puente Alto de Pirque, justamente. Vicente, Claro, sí, yo, bueno, uno de mis maestros en el canto fue don Alfonso Rubio, de hecho, que le mando un gran saludo, don Alfonso Rubio, hermano del legendario cantor y payador Santo Rubio Morales, que tantas veces fue a Yumbel. Pero él me explicaba que lo que yo decía, que efectivamente el guitarrón se mantuvo en Puente Alto, y después, efectivamente, ahora se toca en todo Chile, hay guitarroneros en Punta Arenas, hay guitarroneros en Concepción, pero todos los guitarroneros aprendieron de Pirque. Entonces, efectivamente ahora, favorablemente, hemos vuelto a tener una dispersión muy importante a nivel nacional del guitarrón, pero todos aprendieron desde la zona de Puente Alto, de algún guitarronero de Puente Alto. de ahí viene el ADN, digamos así, Exactamente. de De hecho, guitarra. hace poco la municipalidad de Pirque, el Ministerio de la Cultura reconoció a Pirque como la cuna del guitarrón. Ah, ya. Entonces, de Pirque, que antiguamente eso se llamaba Departamento de Puente Alto, pero de ahí de Pirque surge el guitarrón y se expande por todo el país. Incluso esa zona también fue trabajo de la Universidad de Chile, además del resurgimiento del guitarrón, de darle énfasis también al rabel en la misma zona, ¿no? Así que la Universidad de Chile tuvo digamos, la visión en el momento en que trabajaban Manuel Daneman, Raquel Barros allí, ¿no? Dos de los grandes estudiosos del folclore chileno en la época contemporánea, ¿no? Y se hizo trabajos de revitalización y de revivir, digamos, estos dos instrumentos que estaban a punto de ¿Cómo me dice desaparecer. que se llamaba? El Manuel último. Daneman y Raquel Barros, los No, dos de pero los principales. y el El instrumento que rabel, el rabel, que es un violín primitivo, digamos, ¿no? Derivado justamente del violín, ah, pero ya, en vez de las 4 cuerdas tiene 3 cuerdas solamente. tiene 3 cuerdas. Y este surge más acá en la zona La misma continente. zona del guitarrón. Ah, ya, la Y misma se zona. extendió a la zona, es muy rico en el rabel, la zona de Curicó, de Talca, incluso ahí en la zona de Curicó lo hacen de calabazo, que es Ya. un muy bonito instrumento. Y en Chiloé tuvo un resurgimiento muy importante
durante la década del 60 al 70 también hubieron rabelistas y hasta el día de hoy se mantienen algunos en la zona de Curaco de Vélez, fundamentalmente. He tenido el gusto de conocer allí a Roberto Panicini, por ejemplo, algunos de los que en su época eran constructores de Ravel. Vicente, comentarles, estamos al aire por Cultura al Aire en Radio Emanuel Yumbel, la radio digital de Yumbel. Estamos también saliendo por las redes sociales de Canal Plus Live, sí que también estamos asociados por ahí en www.radioemanuelyumbel.cl y emisora.cl. Estamos conversando con don Roberto Contreras y con don Vicente Figueroa con este trabajo que están realizando de recopilación folclórica. Se nos viene un libro digital de esta recopilación y también de la historia de lo que es este tema de esta tradición folclórica que hay en la zona, en Yumbel y en diferentes partes de la región. Así que, bueno, continuamos conociendo en Cultura al Aire lo que están realizando estos dos grandes personajes de la cultura en Yumbel, vinculado al tema folclórico, que es parte importante de nuestras tradiciones y que mejor hacerlo en el mes de septiembre, donde el folclore aflora Mes de la completamente patria. en esta época. Así que, Vicente, comentarte, y bueno, perdón, antes de continuar, nos escribe Edilia del Carmen Delgado Méndez. Muy buenas noches, don Roberto. Mis saludos, una bordadora patrimonial de Yumbel, dice. Qué Y bueno, muchísimas gracias. Ana Macarena Enríquez Medel, qué importante información nos entrega el profesor Contreras junto a Vicente. Gracias por lo que hacen por nuestro folclore. De que de esta manera, bueno, invitamos a todos los que nos estén viendo a que vayan compartiendo este programa. Este programa después va a quedar ahí almacenado también en la página web de la radio, en www.radioemanuelyumbe.cl, y va a ser obviamente en algún momento retransmitido. Así que, bueno, de esta manera también, Vicente, saber ya si se sabe si va a haber algún, ¿cómo se llama esto? Proceso de lanzamiento, Claro. Soy un poco ansioso en esa parte. ¿Cuándo es el lanzamiento de este trabajo? ¿O Nosotros, todavía no está claro? nosotros estamos todavía en la parte final del libro, que es la inscripción del registro de propiedad intelectual aquí en Santiago. Estamos Ya. todavía, la semana pasada se envió el formulario, así que todavía estamos en la parte ya final, más de lo que se refiere a papeleo ya del asunto. La parte administrativa. Exactamente. Pero esperamos, sin ponernos fecha todavía, pero ojalá que a finales de septiembre ya podamos tener el visto bueno del DDI. Esa parte es el Departamento de Derechos Intelectuales del Ministerio de la Cultura. Con ellos estamos haciendo la gestión, se envía un formulario, se hace todo por internet y estamos esperando eso fundamentalmente. Pero me interesa mucho explicar, Marcelo, que el libro, bueno, para retomar un poco la idea de las afinaciones, luego vienen todas las formas musicales danzables que se recopilaron en la zona, que son muchísimas, pero lo interesante, como te explicaba, era, volviendo al tema de las grabaciones, que esta cinta, estos cassettes en este caso, fueron digitalizados, y lo más interesante, yo voy a mostrar ahora con mi cámara, ahí me dice si se puede ver, yo ya, no sé si se alcanza a ver de mi cámara. ¿Sí? Mira, este es el libro, yo lo tengo desde mi computador, y lo interesante es que viene cada letra, pero cada grabación viene con su respectivo código QR. Eso es lo entretenido de este libro digital. Entonces, como yo explicaba, se hicieron las recopilaciones originales de las cantoras y cada letra, cada tema va con su código QR listo. Entonces, lo único que tiene que hacer la persona, el lector, es simplemente escanear con su teléfono y va a poder tener acceso a las grabaciones. A las grabaciones, poder escuchar la grabación recopilada en terreno. En terreno.
Oye, agradecerle el trabajo que están haciendo, agradecerle el espacio que se dio de poder comentar este trabajo. Eh, bueno, tanto a Vicente y a don Roberto por recopilar y poder también poner en valor nuestro folclore nacional. Eh, bueno, estos son espacios breves, pero desde ya comentarles que está la radio disponible para que puedan, cuando ya necesiten promocionar el libro con todo gusto, poder hacerlo, porque acá en realidad, bueno, comentarles que la radio depende de Soy Yumbelino Producciones, tengo un trabajo junto a Soy Yumbelino Producciones, donde la idea es rescatar precisamente nuestra cultura. Si ven a mi espalda hay un guión de fotografías de la historia de Yumbel, porque acá la idea es trabajar en base a nuestra tierra. Así que, bueno, uno felicitarlos e invitarles a unas palabras de despedida y bueno, a saludar a nuestra gente en este día, bueno, Día del Vino y también dando inicio a estas fiestas patrias. Vicente primero, vamos. Bueno, darle unas gracias primero a ti, Marcelo, y a la radio por el espacio que nos pudieron dar de poder dar a promocionar, dar a conocer el proyecto. Agradecerle también al profesor Contreras la confianza, como siempre, de poder terminar de sacar a la luz este trabajo. Y nada, enviarle un saludo y un cariño a toda la comunidad para que se pueda dar a conocer este trabajo que en el fondo es lo único que busca es la preservación del folclore de nuestra zona. Es muy rico y creemos que verdaderamente, imagínense, en la zona nosotros tenemos como 7 tipos de cueca. Por ejemplo, cueca larga, cueca balseada, cueca del calladito, la porteña que decía el profesor, las cuecas de Chapecao, en fin, una variedad increíble y entonces creemos que esa riqueza tiene que darse a conocer y ese es el objetivo de esto. Profesor, igual. Bueno, yo creo que hacerlo por la gentileza y la permitirnos presentar nuestro trabajo en parte, gracias a la radioemisora de Manuel, y esta era una deuda que personalmente tenía pendiente. Yo no me podía ir de este pícaro mundo llevándome esta cantidad de material que corresponde al pueblo de Yumbel, corresponde a su gente, corresponde a su cultura. Y gracias, como digo, a la intervención, a la iniciativa de Vicente, estamos saliendo airosos con esta etapa que esperamos próximamente anunciarle la fecha de lanzamiento y tener la posibilidad de invitar a los yumbelinos, a mis ex alumnos, que mis hijos se ríen siempre porque todos mis ex alumnos tienen arriba de 65 años, pero ¿qué edad tendrá el profesor entonces? Así que muchísimas gracias, Marcelo, muchas gracias a la emisora y a Vicente, mi afecto de siempre. Gracias. Usted, muchas gracias. Bueno, de nuestra parte como radio agradecer a ambos por el trabajo, como ya lo decía, y bueno, comentarles que están llegando salud todavía. Bueno, Margarita Saavedra dice saludos profesor, y Yolanda Figueroa Gatica dice felicitaciones a ambos, querido recordado profesor y amado sobrino. Mi tía Yolanda, muchas gracias. Muchísimas Así gracias. que bueno, igual para uno que los conoce desde este tema folclórico, bueno, Vicente, ya lo comentamos, te conozco desde Sí, muy chico. Sí, hace muchos años. Y en este caso, recordando también que en paz descanse, al tío Yello, que fue parte importante de nuestra cultura popular, podríamos decir, de Yumbel. Así que, bueno, de esta manera nos despedimos. Esto fue el primer capítulo. Qué mejor manera de empezarlo con estos grandes invitados de Cultura al Aire, donde vamos a estar realizando varias cápsulas, varios programas de rescate de patrimonio y vamos a conversar con otras personas que también a su modo, a su manera, están ayudando a fortalecer y rescatar el patrimonio en distintas partes del país. Así que, bueno, agradecido y Dios mediante nos encontramos en un próximo programa.
ya cuando ya venga el estreno de este libro, el lanzamiento del libro. Muchísimas gracias una vez más. Muchas gracias, Marcelo. De esta manera, señores y señores, nos vamos despidiendo y vamos finalizando este programa, este espacio. Se llama Cultura al Aire. Estábamos con Vicente Figueroa y con don Roberto Contreras Bacaro, dos grandes de Yumbel que están trabajando en el rescate de nuestro patrimonio local. De nuestra parte, agradecerles, como le comentaba el primer capítulo, se vienen más programas en los cuales vamos a conversar con diferentes actores de quienes están realizando un aporte a la cultura y el patrimonio local, regional e incluso nacional. Este sábado, recordar, Día del Vino en el Parque Urbano de Cerro de la Virgen desde las 12 del día. Vamos a estar presentes desde su Yumbeliano de Producciones junto al Museo Itinerante de Yumbel y también invitarles a que visiten la sala virtual de la Sala del Vino que tenemos disponibles para todos ustedes desde la historia del vino en Chile con el Museo Virtual Histórico Virtual de Yumbel. Así que de esta manera nos despedimos y nos encontramos en un próximo capítulo de Cultura al Aire.